y el viaje empieza sin mirar atrás. En Parque Europa sopla el viento que lleva la suerte a cada lugar. Pasos que cruzan fronteras de cielo. Perdona, ¿puedes estarme una foto? Sí, claro, claro. Hombre, Pepe, Hey, Miguel Ángel, ¿qué haces tú por aquí? pues mira, que estoy por aquí haciendo la ruta de la suerte. Ah, de la suerte. Mira, ¿por qué suerte encontrarte? ¿Vienes conmigo? Vamos a la Fontana de Trevi. Pues vamos allí, que además que sé que la Fontana de Trevi está relacionada con la suerte y hablamos un poquito de la suerte. Un mapa abierto, 1000 caminos para volver a creer. En Parque Europa todo parece un lugar donde todo puede suceder. Viajamos lejos para sentir cerca, cruzando mundos que caben en ti. En Parque Europa todo recuerda. Qué sitio más chulo. Vaya sitio maravilloso al que me has traído, Pepe, ¿eh? Sí. Decía un filósofo, ¿no?, que nacemos originales y morimos fotocopias, ¿no? Y estamos en un sitio donde hay muchísimas réplicas, pero ninguna es una copia. ¿Qué te sugiere allí este sitio donde estamos? Muchas fotocopias. A mí me gusta mucho poder pasear por Europa, pero en un solo parque. Pero nacemos originales. No sabía yo lo de nacemos originales y morimos Morimos fotocopias, no solemos copiarnos mucho en manada. Yo creía que nacíamos fotocopias porque me parecen todos los bebés iguales. Digo, igual es por eso que nacemos fotocopias. También es verdad, ¿no? Es verdad, entonces no sé si tiene algo que ver. No, pero sí, por ahí. Sí, lo que sí que es verdad que decía que eso, que morimos todos iguales, ¿no? Y tenemos que un poco dejar tenemos que tener un poco todo un pensamiento, ¿no?, diferente, divergente y, sí, claro, y sobre todo entendernos. Pero bueno, me has traído aquí a la Fontana, que hemos querido hacerlo aquí también porque de todas las que había, ¿no?, de todos los sitios que hay aquí aquí en el parque, hay una relación con la suerte, o por lo menos con la incertidumbre, ¿no? Porque al final la suerte es caos, es caótica, es incertidumbre cuando te aparece por una cosa que es el resultado positivo o negativo de un suceso poco probable. Entonces te doy 3 monedas, cógelas, te doy 3 monedas y hay una, digamos, una leyenda, ¿no?, que dice que si tiras una moneda, pues si tiras una moneda, vuelves a la Fontana a visitarla alguna vez en tu vida. Si tiras 2, conoces a una mujer italiana y te enamoras de ella. Y si tiras 3, lo que pasa es que con la primera persona que te ha enamorado ya te casas con ella para toda la vida. Nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Vale. Si tiras una moneda, vuelves a un trabajo o profesión que has tenido en tu vida. Si tiras 2, te enamoras de uno nuevo y te pones a trabajar en ello. Y si tiras 3, te quedas como estás para toda la vida trabajando para siempre. Así que decide tú. A ver, yo es que creo que... O sea, tengo mi reparo porque yo fui a la Fontana de Trevi hace muchísimo tiempo, o sea, con un viaje esto de fin de curso. No sabía la opción 2 monedas y 3 monedas, no sé si yo era pobre o esto se ha ido evolucionando con el tiempo. Solo sabía lo de tires una moneda y vuelves, y yo no tenía moneda, todos mis compañeros estaban tirando monedas. Pedí prestado una moneda, tiré, y nunca he vuelto. Pues yo... Entonces, sí, mi compañero ha vuelto 2 veces, entonces no sé si funciona con monedas prestadas. Entonces no me atrevo a lanzarlo por si te hago a ti cambiar de trabajo o... Porque yo creo que optaría siempre, estando muy bien en la tercera moneda, creo que siempre optaría por la segunda moneda, que es conocer cosas nuevas, hacer cosas nuevas y volverte a enamorar de nuevos proyectos. Sin que yo quiera huir de la tercera moneda, vamos. Ahora mismo estoy bien. Ahora mismo está bien. Mira, pues claro, al final hemos tocado... Yo no sé si que las tiras, porque al final esto es incertidumbre. A lo mejor te cambia a ti o me cambia a mí. Claro. No lo sé, tú tírala y si tiras 2, tira 2. Voy a tirar 2, que siempre el cambio, pues bueno. O sea, si ese cambio es que te enamoras, a lo mejor te enamoras de algo que te... Y hay algo, son 3 siempre bonitos, cosas nuevas siempre son bonitas. Cosas bonitas. ¿Tiramos? Lánzala para atrás, lánzala. A ver si no viene la policía. No creo. Vale. Y esta te la devuelvo. Y esta, la dejo por aquí. Al final, todo es incertidumbre. Al final, sí, es incertidumbre. Fíjate que a las personas, ¿no?, lo que más les gusta, porque la gente necesita el orden, lo que más les gusta cuando se les pierde la llave es buscar siempre debajo de la farola. Siempre debajo de la luz. No se meten
dentro de la oscuridad, que es donde las cosas maravillosas de la vida por los que hemos avanzado están ahí. La penicilina, el POSIT, todo han sido descubrimientos. Una bola de queso se ha descubierto porque alguien, Porque eso ya es. o sea, por casualidades, porque la gente se mete en la oscuridad y encuentra algo totalmente diferente, ¿no? Siempre estamos seguricos en un sitio, pero es muy difícil. En un guionista, porque tú has sido guionista Sí. también, en un guionista que hay incertidumbre en un guión. ¿Qué es ¿Un guión? en un guión? No, o sea, que hay En un de guión. incertidumbre. Claro, en un guión hay incertidumbre. A mí me gustaba mucho, sobre todo aplicado al humor. Cuando yo empecé, estábamos hablando, me gustaba mucho, que creo que ya cuando hacíamos monólogos, que buscábamos la matemática del humor. Qué bueno. Hay una matemática del humor. O quizás no hay una matemática del humor, pero en la búsqueda de esa matemática puede aparecer el humor. Entonces, siempre hay una incertidumbre. No va a ser 1 más 1 son 2, pero siempre hay un 1 más 1 que te va a dar un 2 y a lo mejor ese 1 tiene que ser 1,7 y el otro 0,3 y ver cómo sale. Entonces, hay una parte de incertidumbre que es muy interesante, que es la misma que se aplica a cualquier elemento de ficción. Claro, un guión es lo mismo. Tú sabes que va por aquí, pero siempre tiene la incertidumbre de funcionará, no funcionará, estará bien, no estará bien. Siempre está la incertidumbre ahí, ¿no? Porque cuando al final un guionista es una persona un poco más invisible dentro de alguna apuesta o de una obra o de un programa o de cualquier cosa, siempre un poco más invisible, sin embargo un poco el que intenta ordenarlo todo, ¿no? De alguna manera. Sí, claro, depende se supone que de dónde surge o de dónde debe surgir la idea y a partir de ahí un montón de departamentos y de cosas que van construyendo la idea hasta el resultado final. Cuando tú hacías el Capitán Vallecas, ¿no? Sí. En Paramount Comedy, cuando tú hacías eso, ¿te ha pasado alguna vez que interactuaras con el público y que el público te cambiara el guión? ¿Ha habido alguna anécdota de estas así que tú dijeras, guau, o lo recuperas? ¿Cómo haces eso? Sí, claro. A ver, el monólogo y sobre todo el monólogo que vas por giras, por bares, todo esto está abierto Para ahí, a siempre a la improvisación. Yo siempre era muy... Bueno, y sigue siendo. A mí me gusta mucho que todo esté planificado de antes. O sea, que haya un guión, que haya un... Pues ahora trabajo en un lugar en el que son mucho más partidarios de lanzarse a la piscina, que es otra manera de enfrentarse a las cosas, que es muy divertida y lo estoy probando y también es divertido. Pero yo siempre era más partidario de cosas como... Me gustaba la metáfora del jazz, que tienes como unos acordes marcados y luego a partir de ahí puedes improvisar con lo que te da el público, con las circunstancias, pero si no siempre puedes volver a la melodía pactada. qué bueno, el jazz, me está encantando. Las matemáticas y el jazz, vaya una mezcla, una manera de leer. Joder, que era una manera de leer el mundo, ¿no? Era diferente de leer el mundo, ¿eh? Totalmente. Claro, ya que has tocado el tema, en la revuelta, ¿qué porcentaje hay de incertidumbre o de improvisación? ¿Qué porcentaje hay en este programa? Al final lo que vemos los espectadores desde el punto de vista es todo muy caótico. Sí. Es como que esto es una bomba que va a explotar aquí, no sabemos qué parte va a explotar aquí en un momento y estamos todos atentos ahí. A mí me gusta mucho decir que, o sea, hay más incertidumbre de lo que parece y menos incertidumbre de lo que parece. O sea, me ha hecho la del gato de Alicia, el país de las maravillas, por aquí, por ahí. Sí, porque además pasa mucho y muchas veces lo comentamos. Hay cosas que surgen espontáneamente y dices, es que toda la gente va a pensar que está pactado. Y hay cosas que están pactadas y que están guionizadas, que están hechas para eso y la gente dice, uy, fíjate lo que ha surgido. Sí, son cosas totalmente... De todos modos, llevan muchos años un caldo de cultivo que te permite eso. Quizás eso sea que por eso salga tanto talento. Y digo, cuando digo tanto talento de profesionales que han tenido saliendo, tanto talento, evidentemente de invitados, y tanto talento entre el público, ¿no? Que entre el público sale mucho talento. Es brutal. Es brutal. Claro, yo llevo, creo que este es mi 4º año en el proyecto, antes estaba en La Resistencia, y lo del público me fascina. O sea, el público que viene al programa es una cosa que yo no había visto en ningún programa ni en ningún sitio. Yo eso no lo he visto. Es que creo que al final lo que se ha conseguido en La Revuelta o en La Resistencia ya desde que empezaba es meterse en la oscuridad, ¿no? No han buscado las llaves debajo de la farola. Sí. Se han metido en la oscuridad y al final ahí sale qué capacidad, ¿no? ¿Cómo se tiene esa capacidad de poder dirigir? ¿Cómo se puede controlar eso? Porque al final tienes que controlar, porque ahí te puede salir cualquier cosa de entre el público y tienes que saber controlarla y cómo dirigen, ¿no? Es una capacidad, yo digo, son súper dotados, son genios, ¿qué son? Y como estamos hablando, es gente que está acostumbrada a ir a actuar a un bar Ahí está la clave. donde a las 2 de la mañana la clave. subirse a una caja de cervezas y lidiar con lo que hay allí. Entonces,
son muchos años sabiendo que funciona, que no, o sea, no, la improvisación, hay un trabajo previo. Es parte de su... sí, están entrenados, digamos, están entrenados en la improvisación. Hace falta un entrenamiento, no es tan fácil como decir que muchas veces se hace. Es como, no, hagamos esto y que se improvise. Y es como, bueno, Sí, esto es como me pasaba a mí cuando yo era, soy comercial y a los comerciales les gustaban que le pasaran la referencia. Ahí llamaban por teléfono, oye, tienes esta visita, tienes la otra y tienes la otra. Y yo llegaba a los sitios a puerta fría, que se dice, que es que tocaba la puerta y entraba. Y yo siempre vendía mucho más a puerta fría que por referencia. Me hice profesional en puerta fría y disfruto de la puerta fría justo por eso, porque entra en la incertidumbre, entonces estaba entrenado. Claro, cuando me mandaba una referencia estaba hecho a la venta, solo apareciendo por la puerta. claro. Pero cuando entraba, estaba entrenado en eso. Entonces, claro, ¿cómo era tu porcentaje de ventas tan alto? Pues era tan alto porque al final estaba entrenado en la incertidumbre. Claro, Al pues final eso es eso. era una cosa... El hombre mágico... El hombre mágico es un personaje muy curioso, ¿no? Que a mí, no sé, me recuerda a personajes de Tim Burton, no lo sé. Sí, Porque puede ser. me viene por ahí. Pero nace del caos o del deseo de ordenarlo. Nace del caos o del deseo de ordenarlo. ¿Dónde está? Porque... Pues tiene que nacer el caos. Pero quiero ordenar el mundo. Quiero ordenar a los niños. Quiero ordenarlo. Sí, es la continua contradicción. O sea, desde el principio la idea es esta cosa de este personaje infantil que no es infantil, que no gusta, este Krusty payaso de los Simpsons, esta cosa que dices, aquí hay algo turbio, que no es, me sale. Y sin embargo, también le gusta a los niños, que es esta cosa de que los niños disfrutan con esta de Tim Burton, con esta cosa también medio sórdida, con lo cual creo que es puramente caos, no sé. Es puramente caos, ¿no? Pero sin embargo, yo lo veo como un superhéroe. Posiblemente. Lo veo como un superhéroe. O por lo menos yo creo que los padres de España lo vemos como un superhéroe. Porque que nos mande a nuestros hijos a la cama y que tengamos vida los padres, porque es imposible. Yo te he dicho, yo tengo 3 hijos y cuando van a la cama, digo, esto es maravilloso. No hay nadie te para por la calle y te dicen, eres un héroe. ¿No te ha pasado así algo que en la calle? Me hacen así, me dicen a dormir, si te paran por la calle. Así, yo creo que hay muchos padres que me lo agradecen y yo creo que también habrá muchos psicólogos que me lo agradezcan por los traumas que tengan los niños el día de mañana cuando sueñen con un señor con chistera que les dormía. Oye. Y dirán, ¿esto qué es? Porque había un señor con chistera que decía cosas raras. Yo creo que necesitamos, te lo digo de verdad, necesitamos un dibujo animado del hombre mágico. ¿Alguien tiene que hacer un dibujo animado? No, un dibujo animado ¿Vale? a ver si me despiden a mí. No, Por no ser dibujo animado. no, está el real y el dibujo animado. Si es añadir cosas, perfecto. Lo guionizas tú. A ver si van a descubrir que es más barato el dibujo animado. La clave es guionizarlo tú. Oye, ya que estamos aquí en este tema, ahora que está la inteligencia artificial, los guiones, la inteligencia artificial, todo esto, ¿tú crees que la inteligencia artificial tiene futuro en un guión caótico? Y yo creo que no. Yo no soy de los que está atemorizado por la inteligencia artificial, porque creo que hace falta ese caos humano que no lo va a lograr. Porque eso está todo ordenado. Claro. Son todos algoritmos ordenados. Entonces, incluso hay, eso lo prueba los millones de guiones de películas o de cosas que están hechos siguiendo patrones, sin que sea una inteligencia artificial, sino son inteligencias naturales las que te mandan que tiene que ser esto, y no funciona. Con lo cual, ¿por qué una inteligencia artificial va a suplir la parte humana? Evidentemente, afecta a muchos trabajos, a muchas cosas, pero al acto creativo en sí no. Correcto. No creo que llegue a la creatividad. Yo creo que no. A la creatividad no llega. No creo que llegue. Acto seguido estoy en el paro porque hay una inteligencia artificial que ha hecho el hombre mágico y todas mis funciones. Nada. Lo que necesitamos es la inteligencia humana y una inteligencia creativa, sobre todo una inteligencia humana, que es lo que hace falta en esta vida, ¿no? Cada vez más. El humor. ¿Tú crees que el humor es un arma revolucionaria? No creo que sea un arma revolucionaria. Decía, creo que Darío Avanti, que dibujante, que era de Mongolia, que reflexionaba mucho sobre el humor, también hablaba de que el humor es como el pájaro en la mina, que es el que te da cuenta de lo que hay, pero tampoco lo cambia, simplemente muestra una realidad. El humor no se ha cargado ninguna dictadura, el humor no ha creado ninguna dictadura. El humor es un reflejo un poco de la sociedad, rompiéndola o no, pero no. Es una manera de darle visibilidad, ¿no? A ciertas cosas que... Evidentemente, claro. O sea, tú puedes... pero no. Sí, Yo humoristas que hayan... Sí, no, lo digo en el sentido de que puede ser incluso que haya gente, ¿no? En
en la sociedad, ¿no? Que haya hecho una cosa que no está bien, ¿no? Que el humor lo señale mucho y entonces sirva de revolución como arma de no has hecho esto bien y el humor te está lo que está. Puede ser, claro, yo siempre he trabajado en el humor, siempre me he movido en la comedia, quizás hasta en mis relaciones sexuales, como decía como chiste en alguna ocasión. Y entonces, claro, para mí, y creo que este es el arma que yo debo usar. Entonces, un humorista o un creador, pues este es el arma que tiene. Entonces, pues con esto debe defender lo que él crea que es importante. Nos reímos, ¿tú crees que las personas nos reímos porque entendemos o nos reímos porque no entendemos nada? Nos reímos siempre porque no entendemos. Porque precisamente la razón, precisamente el humor es la sin razón, es la sorpresa. Es parecer que va a contar una cosa y que cuentes otra. Es otra vez, ¿no? Claro, van dos y se cae el de en medio. ¿Cómo es posible que se caiga el de en medio? No es real esto. Entonces ahí está. Siempre nos vamos a reír de lo que no entendemos. Y luego quizás puedes llevarte una reflexión a casa, pero eso ya... Fíjate que te decía antes que lo he dicho mucho a lo largo de la ruta que buscábamos el eslabón perdido, ¿no? Que era ese principio de causalidad que todas las personas necesitan, saber por qué suceden las cosas hasta que llegan al eslabón donde tenemos esa incapacidad de entender la causa de un suceso. Quizás lo que estamos hablando con el humor es un poco parecido, ¿no? Llega a esa parte donde muchas cosas no entendemos y ahí es donde nos paramos y donde nos rompen y nos sacan los esquemas y esa incertidumbre que es lo que nos hace que seamos totalmente, no sé, que actuemos de manera diferente, ¿no? O que nos riamos de cosas absurdas, ¿no? Claro. El humor absurdo nace ahí, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes. Yo creo que hay un poco de profesión, un poco de yo creo que esto va a ser gracioso y un poco de azar. También estaba, creo que era Terry Jones, el de los Monty Pythons, que decía nunca sabes qué es lo que va a hacer reír y si se supiera, esto sería horrible, no sería divertido. O sea, si tú sabes que esto va a ser gracioso y siempre sabes lo que va a ser gracioso, pero por otro lado, por citar a otro en otro puesto, yo siempre recuerdo, me hacía mucha gracia una entrevista a Antonio Ozores, hostia, muy mayor, que decía, tenía una obra en el teatro y decía, puedes venir, es una obra muy divertida. Y sé que es muy divertida porque llevo 50 años haciendo esto y algo se te pega. Por tonto que seas, un poquito aprendes. Y sabes lo que es divertido y lo que no. Qué bueno. Entonces, hay un poco de las dos cosas, un poco de azar y un poco de... ¿Tienes cuando has hecho alguna obra tuya, ¿no? O has estrenado algunos de tus cortos y todo, ¿tienes algún amuleto, alguna superstición, algo que digas tú? Pues no sé especialmente... O sea, quizás sí, quizás sea supersticioso, más de lo que creo. Soy de estas personas que dicen no, pero sí es cierto que igual uso... con los monólogos siempre usaba la misma camisa, iba como con un uniforme, siempre las mismas cosas. Y me estaba acordando de esto, no sé por qué. Me hablabas de los estrenos y te cuento una cosa que no sé si viene a cuento, pero bueno, me hace mucha gracia cuando estrenamos este cortometraje que hemos hablado antes, aunque no sé si en cámara o no, de Paco el Vampiro. Creo que hicimos un estreno... ¿Verlo todo el mundo? Por supuesto. Un espectáculo. Creo que está en YouTube y es gratis y no sé que no suena nada, no es publicidad. Entonces creo que lo estrenamos en FNAC, si no recuerdo mal, y yo me metí en la sala de proyección y dije, voy a ver si hay cómo van las risas. Empezó, no había risas, llevaba 5 minutos, nadie se reía. Yo dije, es una mierda, hemos hecho una mierda horrible. Abro la puerta y escucho risa a carcajada, la puerta estaba insonorizada y no me había dado cuenta. Según me dijeron, sí se habían reído al principio. O sea, era yo el que... Pero está muy mal esto, porque claro, tú piensas que has hecho una cosa para hacer reír y de repente estaba en silencio. Estaba dentro de las posibilidades. Fíjate, cuando estás delante del público actuando y que no se rían, qué dificultad, ¿no? Qué manera, cómo remontar eso psicológicamente. Pues esto es una de las grandes pesadillas, supongo. Mucha gente que ha hecho monólogos lo hemos hablado, claro, y supongo que miente el que diga que nunca... Yo tengo un amigo que hace charlas, ¿no? Delante del público y de oratoria y tal, y me dice, yo voy preparado, dice, para lo peor. Dice, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Digo, no sé, que te caiga, que te desmayes, no, peor, porque te hagas pipí encima. Pues yo estoy preparado por si me hago pipí encima. ¿Ah, sí? Al hablar en público. Digo, joder.
Dice, ya tiene que ser malo. Dice, y él me dice, de momento nunca me he hecho de mí encima. Pero ir preparado para eso, la gente no. Dice, claro, ¿con esto qué hago? Me curo en que si la gente reacciona, no reacciona, cómo está, cómo no sé qué, voy más o menos, pero estoy preparado para lo peor. ¿Qué es lo peor que me puede pasar al hablar en público? Por eso quiero decirte que si vas preparado para eso, tú sal y habla. ¿Sabes? No te quedas Claro, fíjate que yo teniendo un espíritu así de medio negativo en ese sentido, yo recuerdo de niño cuando jugaba, pues no soy nada deportista y ahí me obligaban a jugar a fútbol, no sé qué, yo pensaba que íbamos a perder, porque consideraba que si pensaba que íbamos a perder, si perdíamos, pues ya lo sabía, y si ganaba, pues me llevaba una alegría. Me parecía que era un win-win. No. Entonces algunos amigos decían, pero qué mierda es esto, ¿por qué juegas pensando que vas a perder? No se puede. Y para algunos aspectos de la vida suele ser así de negativo. Sin embargo, para el humor creo que no, porque salir pensando que no va a hacer gracia, creo que es muy difícil. Yo creo que tienes que salir pensando que va a ser gracia. Que vas a triunfar, Claro, que vas a triunfar. Necesitas un poquito de fe en ti mismo. Un poquito de fe a lo que estás haciendo, porque si no tienes fe en lo que estás haciendo es muy difícil. Luego ya vemos lo que pasa. Yo tengo mucha fe en lo que hago, en lo que intento ponerlo. Claro. Una pregunta, ¿el actor hace a la obra o la obra hace famosa al actor? Claro, en mi caso, todo depende de quién te contesta. Si te contesta el Pepe que ha escrito la obra, te dirá que es la obra, y si te contesta un Pepe que está actuando, te dirá que es el actor. Evidentemente yo creo que todos son trabajos grupales. O sea, es lo que hablábamos antes, el guión parte, pero el guión no lo es todo. Y está lo que hagan los actores, y está lo que hagan los diferentes departamentos, si es una obra audiovisual o una obra teatral, todo va sumando. A mí me decían una cosa, porque yo siempre me he considerado, o me gusta mucho más escribir, y me considero más escritor que otra cosa, y me daba mucha rabia cuando hacía monólogo y me decían, pero es que tu texto dicho por otro no sería tan gracioso. De principio me daba rabia y yo decía, ¿pero por qué? Si el texto es gracioso, ¿por qué me estás diciendo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que el texto no es gracioso? Y no, quiero decir que todo suma. Todo va sumando y dependerá del actor y dependerá del actor o de la obra, fíjate. De todos los papeles que has interpretado en la obra y tu libro, ¿a qué personaje le pedirías consejo? ¿A qué personaje le pediría consejo? De todos los cachos, ¿a quién le pedirías consejo? No le podría pedir consejo al hombre mágico porque no me fío de los consejos que pueda dar. Y la verdad es que creo que casi todos los personajes que he hecho son personas para no pedirles consejos. O sea, no, estuve mucho tiempo hice un cortometraje y luego una obra de teatro que era en Daya cuando Adolfo encontró a Paco, en el que yo interpretaba a Franco. Sí. Que luego estuve colaborando durante años con Carne Cruda, un programa de radio, y mantenía el personaje, se me quedó. La voz de Franco de repente me poseía y yo empezaba a hablar y ya podía comunicarme durante horas y decía cómo respondería Franco a todo. Y decían, esto es chungo. Y el mayor elogio que me hicieron fue que gente que decía que le caía bien Franco. Franco, perdón. El personaje que estaba como humanizado. Entonces, siendo yo alguien a quien no le parece nada bien las dictaduras ni nada de esto, de repente era como, bueno, pues es que está divertido ver eso me interesa, ver el lado, o sea, ver todos los puntos de vista de cualquier personaje. Ver que sea un vampiro, sea el medio borracho del hombre mágico o el mismo generalísimo, todos son poliédricos y son interesantes y se puede sacar algo. Tienes un Tim Burton dentro, ¿eh? Puede ser. En los pelos no, pero... Tiene ahí algo ahí. Bueno, pues... ¿recuerdas cuál fue tu primera actuación? La primera vez que tú subiste en escenario, ¿eso lo recuerdas? ¿Qué edad? ¿Era joven? Yo subí en un escenario en el colegio, pero eso no lo recuerdo bien. O sea, lo recuerdo que era como una sensación extraña y que me gustaba. Y luego ya fue en la universidad, estuve en un grupo de teatro y sí recuerdo la sensación de salir y que la gente se riera, y eso es cierto que es una droga extrañísima. Sí, que creo que la primera vez que subí con un texto mío que yo había escrito, de repente estaba yo solo y decía una frase y además creo recordar la frase que era: Dios mío, ¿por qué me mandas estas pruebas si yo no creo en ti? Y
y de repente la gente se reía, y yo decía, o sea, de repente es como una especie de droga. De repente entendías, salvando la distancia, todo esto, por pequeño que sea, a la gente que no se retira, que tú dices, pero este señor con el dinero que tiene, ¿por qué no se retira? Pues porque no es... Hay algo ahí en el escenario que creo que solo está ahí en el escenario. Yo me llevé a mi padre a ver a Rafael cantar allí a Murcia y era su último concierto. Luego no sé si ha hecho 7 o 8 más, todavía seguía. Pero él lo anunciaba con Claro. pero ha seguido todavía, ¿no? Sí. En la lotería, los décimos más vendidos ese año, el año que toca, el año que corresponde, siempre tienen que ver con una tragedia. Cualquier tragedia es el décimo más buscado. En el humor hay mucho también de esto, ¿no? Veo que hay alguna tragedia y hay humor. Eso, ¿por qué tienen estas cosas? ¿Por qué sucede a la gente? ¿O por qué la gente siempre busca esto, ¿no? La tragedia, de alguna manera. Hay como un... Y en el humor hay mucho esa atracción del payaso triste. Y tiene como esa explicación. Y es como... hace unos años que falleció Robin Williams y era como, claro, esto porque él estaba deprimido y todo, fíjate con lo alegre que era, pero luego no era alegre. Esto es como... Bueno, creo que es como más romántico, es como... Sí. Nos gusta buscar esta aplicación de la tristeza o de la mala suerte viene la buena suerte. Del yin y el yang, de lo triste viene lo alegre, pero no siempre. O sea, conozco a gente que es muy alegre y que no tiene especialmente problemas y son muy divertidos. Sí, totalmente. La suerte no es objetiva, ¿no? Cuando digo objetiva, es que no entiende de sentimientos, ¿no? No está para hacerte a ti feliz o no. Se acerca mucho a veces a la verdad, a una verdad casi que absoluta y no está para hacerte a ti feliz o no. Porque mucha gente utiliza la verdad de manera relativa para sus sentimientos, no verlo de alguna manera a otro. Me parece que pasa un poco también con la sátira, ¿no? La sátira todo el mundo no la entiende, es una realidad que está ahí que hay que mostrar y todo el mundo no está preparado, ¿no? Para esto, ¿no? La gente necesita... Sí. La sátira es que es un tipo de humor que yo de vez en cuando doy charlas y he dado cursos y todo estoy aplicando lo de la sátira. Es como, claro, la sátira, por definición, tienen que ofender. Entonces, de repente, es como, pero es que esto me ofende porque se está metiendo... Y es como, ya, pero es que la sátira se supone que es una crítica y si la sátira no ofende, ¿qué es? No, es crónica de actualidad, que no es su objetivo. Su objetivo es criticar a alguien. Había una anécdota que me gustaba mucho que contaban del Jueves en los años 80, que recibieron una carta, porque entonces no había redes sociales, diciendo que les parecía muy bien todas las críticas que hacían, cómo criticaban a unos, cómo criticaban a otros, todo eso maravilloso, pero que había un pequeño detalle, que es que cada vez que dibujaban a alguien malo o a alguien perverso lo hacían fumando en pipa. Y ellos eran de una asociación de fumadores de pipa y se sentían ofendidos. Entonces, en realidad, ofenderte te puedes ofender por lo que quieras. Iba a preguntarte que si un humorista es un humorista 24/7, 24 horas 7 semanas a toda hora, si la gente te para, te pide algún chiste, eso te molesta, no te molesta, cómo se vive esa vida. Claro, hombre, es evidente que nadie 24 horas o 24/7 nada todo el rato y te pueden coger, o sea, puedes estar en un tanatorio y alguien te abraza, te da... a mí me ha pasado entrando en un quirófano, de repente diciéndote, hombre, tú eres. Y claro, pues esta situación la entiendes, sí, no pasa nada, pero tu reacción cuesta. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Si puedes 24/7? Eres 24/7, no sé, bueno. Pero por otro lado, supongo que no te dejan, es una forma de vida. No te dejan en la cena de Navidad ni en ningún sitio, ¿no? Bueno, realmente no. También es muy agradable. También cambié con el tiempo. A mí me parecía una cosa... Yo era muy fan soy muy fan de Fernán Gómez, pero era muy fan de ¡a la mierda! ¡A la mierda! ¡Ah, no necesito su aspiración! Y yo decía, por supuesto que no. Que me deje la gente en paz. Y luego te das cuenta que no lo conoces, porque claro, yo no vivo no tengo el fenómeno fan, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí. Yo vería a las personas que más admiro
pues si están ahí en la esquina, pues ahí se van a quedar, no me voy a acercar, me da un poco igual. Pero claro, no entendía esto y de repente hablando, yo recuerdo hablar con una prima mía que era muy más pequeña, 15 años menor que yo, que me contaba y que me contaba su experiencia como alguien que le gusta a alguien y de repente darme cuenta que si alguien se te acerca y le hace ilusión, hasta hizo una foto, Sí. un no sé qué, nada más, creo que no nos cuesta nada a los que tenemos una mínima imagen pública. Hacéis feliz a La foto. Hacéis feliz a personas. Sí, a ellos les feliz a personas. Mira a la gente cruzándose. Mira a la gente cruzándose en las fotos. Hacéis felices a las personas. Bueno, que vamos a ir terminando ya. No, Nos vamos a ir. oye, se va yendo Mira. Me voy a quitar la gafa porque parece que estoy de resaca o algo y no, ya me está dando el sol Pues ya está. todo el rato. Vamos a terminar. Nos vamos a ir a poner una placa ahora. Bueno, Cristo, es casi un placer. Ha sido un placer enorme tenerte aquí en la ruta. una suerte Ha encontrarnos. sido una suerte encontrarnos y ha sido maravilloso. Una charla muy chula. Que nada, casi una visión de aquí. Dame un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Vamos a colocar la piedra. Mira el piedrolo de lo que pesa, ¿eh? Esto es un disparate. Vamos a ponerla aquí con tu piedra. Y ahora nos lees aquí tú la placa, lo que pone. Vale. Aquí la vamos a poner. Lo que pesa la suerte. En Parque Europa sopla el viento. La suerte es algo que adopta muchas formas. ¿Y quién puede reconocerla? Y lo dijo Ernesto Hemingway. Ernesto Hemingway, que aquí está la placa. Aquí pone que esta placa la pusieron Pepe Macías y Miguel Ángel Zapata en su paso por la ruta de la suerte. Un abrazo, ahora sí. Ah, sí. Muchas gracias, Pepe, por todo. de verdad. En Parque Europa el Es un tiempo polo. se Tú eres. para. No sé ya si eres talla, pero si eres una talla más grande, ya te tenía otra talla más grande. Vale. Vuelve a Es el empezar. polo de la ruta de la suerte, que es el que llevo yo. Aquí hubo el logotipo de la suerte. Y no sé si te has dado cuenta antes, pero él lleva el logo aquí en esta parte. Esto porque lo lleva la chepa, porque si dice la suerte, Para que te lo... Ah, te has notado muy bien. chepa. Y así que nada, que A ver, pues muchísimas gracias. Mira, yo la suerte. que tengo una chepa muy flotable. Digo, Pues muchísimas gracias. gracias a ti siempre. Gracias a ti. Oye, una pregunta que me ha faltado. ¿El hombre mágico cómo nace? El hombre mágico. El hombre mágico, pues se puede decir que es producto de la suerte y del azar, porque claro, o sea, sí, realmente cuando sale la idea, yo no estoy, es una primera reunión en la que se lanzan ideas para la revuelta, cuando vamos a Televisión Española, y como había horario infantil, a mí me llegan las ideas y pone un texto que pone Pepe manda a los niños a la cama. Entonces, yo no sabía si Pepe era un nombre al azar, lo pregunté y solo recibí como respuesta risas. Entonces, El humor. a partir de ahí, pues empezamos a hacer, a elaborar cómo podía ser el personaje, esta historia de que sea un poco creepy, de que dé un poco de miedo, de que no. Y luego la otra cosa súper azarosa del hombre mágico que se fue creando sobre la marcha fue que primero no se llamaba así. El nombre aparece poco a poco porque creo que David le va dando paso, hay un canal le va dando paso de diferentes maneras y al final dice el hombre mágico y ya está. Queda el hombre mágico. Fue cambiando de nombre varias veces y luego algo que decíamos que es bastante curioso es, creo que es uno de los pocos programas de La Revuelta que no tiene ninguna cosa recurrente. No nos suele gustar hacer un gag recurrente día tras día y sin embargo el hombre mágico Se quedó. ha sobrevivido. ¿Por qué razón? No tengo ni idea, porque no tiene dinero para sobornar a la gente, así que... Es algo que nunca vamos a entender. No, bueno, la hemos perdido. La suerte, la suerte, el azar. Qué maravilla. Muchas gracias por todo siempre. Nada, gracias a ti. Y al hombre mágico. Y al hombre mágico. Viajamos lejos para sentir cerca, cruzando mundos que caben en ti. En Parque Europa todo recuerda que la suerte empieza al decidir. No hace falta ir tan lejos para sentir que el mundo es inmenso. En Parque Europa cada rincón guarda una promesa en silencio.